Bueno, muy buenas tardes hermanos, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una linda semana y que Dios los siga acompañando en esta nueva semana que está comenzando. Hoy estamos acá reunidos por medio de Facebook con una nueva reunión. Vamos a comenzar con los temas nuevos que va a ser las parábolas este mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y bueno, vamos a tener una oración antes de empezar con los coros y luego con la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, mi Dios, gracias por esta tarde, gracias porque podemos tener comunión con los hermanos, gracias porque podemos abrir tu palabra, escudriñarla, te pedimos por Claudio que lo estés bendiciendo y también que podamos tener un buen tiempo de coros, pensando en lo que tú hiciste por nosotros y cómo transformaste nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, amén.
Por
En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre él.
el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Muy bien, una vez más estamos aquí en la reunión, en el culto de la Iglesia Cristiana Evangélica en el Palomar, y como veníamos anunciando desde hace un par de domingos, comenzamos una nueva serie en esta tarde que se refiere a las parábolas. Las parábolas fue un instrumento que el Señor Jesús usó muchísimo en su ministerio, en sus 3 años y pico de ministerio, para enseñarle a la gente que le seguía. Y uno, si se pone a pensar, hay casi 50 parábolas en los evangelios que podríamos estar meditando y reflexionando. Pero si te llegamos a enseñar todas, vamos a estar todo el año. Entonces decidimos hacer un recorte y nos vamos a basar en todo este tiempo en unas parábolas que se encuentran en el Evangelio de San Lucas y en una época especial, en los últimos meses antes de la crucifixión del Señor Jesús. Él enseñó estas parábolas. Como podemos ver en cada una de las parábolas,
la parábola era una comparación que se utilizaba para enseñar una verdad importante. Así que lo importante en las parábolas es sacar una enseñanza. Algunas parábolas dan para que podamos sacar algunas reflexiones extras a esa. Pero la verdad es que la parábola nos da una sola enseñanza principal. A veces vemos o escuchamos algunos mensajes donde cuando se explica una parábola no solamente se da la enseñanza principal, sino que se busca una explicación a cada uno de los detalles. La verdad es que no era el propósito principal del Señor Jesús estar enseñando algo con cada uno de los detalles, sino una enseñanza principal. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14. Y vamos a leer allí del versículo 7 al versículo 14, y vamos a ver la parábola del huésped, yo le puse. No le quise poner más porque si no sería ya estar anunciando cuál es el tema. Pero vamos a hablar de la parábola del huésped o la parábola del invitado. Y como son varios versículos, yo le pedí específicamente a María José que pudiera leerlos, así que vamos a escuchar la lectura de María José de esta parábola. Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 14. Los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, gracias María José por este tiempo. Y ahí tenemos la parábola que estuvimos leyendo, se refiere de aquellas personas que están invitadas o convidadas a participar de una boda. Ahora tenemos que entender en primer lugar, por ejemplo, que la boda en aquella época era la fiesta social más importante que había en la ciudad o en el pueblo o por una persona del oriente. Hay que recordar que en aquella época, por ejemplo, no había escuelas, entonces no estaba la fiesta de egresados para festejar. No había nacido, en esa época quizás cuando habla del Señor Jesús, si bien él había nacido, todavía no se había instituido la fiesta de Navidad o una cosa así. El Año Nuevo judío quizás era una fiesta importante, pero las bodas era una fiesta, o sea, la fiesta el Año Nuevo, la Pascua eran fiestas religiosas, pero la boda era la fiesta social más importante. Hay muchas características acerca de las bodas en el Antiguo Testamento o en la Biblia que podemos meditar o pensar. En primer lugar, por ejemplo, es que primero se mandaba una invitación a la persona y esta persona tenía la obligación de rechazarla, como para que la persona que estaba invitando, la que estaba organizando la boda, tuviera que volverle a pedir y regatearle y estar convenciéndola para que después esta persona finalmente dijera que sí. Aunque se supiera que finalmente iba a decir que sí, era como una costumbre que primero tenías que decir que no, así él podía insistir para invitarte para que vayas. Eso en primer lugar.
Ahora, después, una vez cuando ya la boda estaba toda lista y preparada, se le mandaba una segunda invitación invitándolos a decir, bueno, ya está todo listo, te estamos esperando. Eso lo vemos también en varias otras parábolas, y creo que en la parábola del domingo que viene también lo vamos a ver, ¿no? Así que una primera invitación, un aviso. Era una de las reuniones sociales más importantes, y por eso los fariseos eran los que estaban deseando siempre estar sentados en los primeros lugares, en los lugares más importantes. Mateo 23:6, el Señor Jesús está hablando justamente de ellos y dice: aman los primeros asientos en las cenas. Y acá Él está hablando justamente también a los fariseos, ¿no? Dice que el Señor Jesús veía cómo los demás escogían los primeros asientos en la mesa, ¿no? Y entonces ahí es cuando se refiere a esta parábola. Normalmente también las casas a donde se celebraban estas cenas grandes e importantes tenían una planta baja y un primer piso. Así que los más importantes, las personas invitadas más importantes, normalmente se acomodaban en el primer piso. Y justamente cuando acá se está refiriendo al último lugar, se está refiriendo a un lugar en la planta baja y cercano a la puerta, ¿no? Ahora, lo que ocurría normalmente, lo que podía ocurrir en esto, era que estas personas, o una persona, se podía sentir demasiado importante, y entonces buscaba un primer lugar, un lugar importante en el primer piso, y podía pasar la vergüenza de que la persona que te convidó, el que le invitó, le tuviera que decir: mira, hay uno más importante que vos, vas a tener que dejarme el lugar. Ahora, yo estaba pensando en esto. Cuando uno te pide que dejes ese lugar, no es que todos los demás se iban corriendo y el que estaba menos lejos del último lugar ahora quedó en el último lugar. No, ya estaban todos acomodados, así que si el convidado te pedía, el que te había convidado te pedía que tuvieras que pararte para dejarle un lugar a una persona más importante, bueno, te quedaba otra que bajar hasta la planta baja, cerca de la puerta, y tomar el último lugar. Porque todos los demás ya estaban sentados y no íbamos a mover a todos los invitados, porque esta persona que se creía más de lo que realmente era, se tuvo que parar y ir a un lugar menos importante. Ahora, ¿cuáles eran los lugares más importantes? Bueno, los lugares más importantes eran a la derecha y a la izquierda de la persona que había invitado. ¿Se acuerdan una vez cuando dos de sus discípulos con la madre fueron a la presencia de él y le dijeron: podemos sentarnos en el reino a tu derecha y a tu izquierda? Le estaban pidiendo los dos lugares más importantes, y por eso los otros discípulos también se enojaron. Entonces, cuando uno empieza a ver cuál es el propósito del Señor Jesús al enseñar esto, se da cuenta que lo que está queriendo enseñar es de la importancia de la humildad, ¿no? La humildad, como alguien llamó, es la reina de las virtudes, ¿no? ¿Y por qué es la reina de las virtudes? Bueno, porque uno puede pensar de que puede llegar a tener talentos, o que puede llegar a tener dones, puede llegar a tener capacidades que Dios le ha dado, ¿no? Y las puede ejercer y puede ser una virtud. Pero hay personas que quizás no tengan esos talentos o no tengan esos dones o no sean tan capaces, pero sí hay algo que pueden tener, que es la humildad, que eso es una actitud que uno mismo puede tener y no es específicamente un don o un talento dado de parte de Dios. Y cuando una persona es humilde, lo que hace también es adornar a la doctrina que está predicando, ¿no? Muchas veces hablamos mucho de la palabra de Dios, hablamos mucho de que Dios nos cambió y ese tipo de cosas, pero resulta que nos comportamos como personas orgullosas y al fin y al cabo termina siendo algo en contra de la enseñanza del Evangelio que estamos queriendo hacer llegar a otras personas. Por eso la humildad es tan importante, por eso es la reina de las virtudes, porque está sobre cualquier otra cosa que Dios te podría haber dado. Vos podés cultivar la humildad. Ahora, muchas veces escuchamos de los beneficios de la humildad, podemos escuchar de que Dios rechaza al soberbio y da gracia al humilde, quizás lo veamos más adelante.
Pero ¿saben qué? Hoy quería en primer lugar darles una enseñanza acerca de cómo obtener la humildad, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de lo que no es la humildad, de los beneficios que tiene, pero pocas veces hablamos de cómo poder ser humilde, cómo podemos nosotros cultivar esa reina de las virtudes. Y cuando uno se pone a pensar, llega a la reflexión que hay algunas cosas que nos pueden ayudar a poder cultivar la humildad en nuestras vidas, ¿no? Y eso yendo a las fuentes, a las fuentes que nos van a permitir generar en nuestro corazón la humildad, ¿no? ¿Y cuáles son esas fuentes? Bueno, en primer lugar, tenemos un concepto básico, principal, que algunas personas lo llaman el conocimiento verdadero o el conocimiento recto, ¿no? Y dentro de ese conocimiento recto tenemos algunas detalles, o no se me ocurre la palabra, pero digo, tenemos unos sub-áreas, por decir así, ¿no? Ese conocimiento pleno, ese conocimiento verdadero, ese conocimiento recto es el que va a generar, va a ser la fuente de humildad en nuestras vidas. ¿Y cómo está formado ese conocimiento recto? Bueno, en primer lugar, está formado por un conocimiento pleno de nosotros mismos, ¿no? Un conocimiento recto acerca de nosotros mismos. ¿Saben? Muchas veces no somos humildes porque tenemos un concepto equivocado de lo que realmente somos nosotros. ¿Sí? Para eso vamos a buscar algunos versículos y le voy a pedir a Gabriela que lo lea. El Salmo 103, versículo 14 al 16. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Fíjate lo que dice ahí, ¿no? Dice que Dios conoce nuestra condición. Dice, ¿por qué conoce nuestra condición? Se acuerda que somos polvo. Y dice además que nosotros somos como la hierba, que florece y que pasó un viento y desapareció. Es muy parecido a lo que dice Santiago también, ¿no? Acerca de lo que es la vida del hombre, ¿no? Ahora, fíjate, qué interesante, que Dios conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros somos los que no nos acordamos de nuestra condición. Y pensamos que realmente somos personas importantes, que somos personas valiosas, y en realidad el valor y la importancia no está en lo que nosotros somos o por lo que nosotros somos. El valor y la importancia que un ser humano tiene es por el valor que Dios le dio al mandar a su Hijo Jesucristo a vivir y a morir en una cruz para salvarle. O sea, el valor que el ser humano, que cada hijo de Dios tiene, no es por lo que el Hijo de Dios es, sino por lo que Dios hizo o cómo Dios lo valoró. Entonces son así, bueno, el valor que yo tengo es porque Dios me valoró de esta manera. No es lo mismo que yo diga, bueno, compro un auto y lo pago, no sé, 300.000, 400.000 pesos y es un auto que no vale 50.000. Y vos decís, pero este auto no vale 50.000. Sí, la verdad no vale 50.000, pero yo lo compré por 300 y a mí me vale por 300. Entonces, en el ser humano es más o menos algo similar. Su valor está por lo que Dios le dio de valor, no por lo que él es intrínsecamente hablando. Ahora, esto hablando acerca, por ejemplo, de la pequeñez del ser humano, ¿no? De que somos como un granito de polvo. Cuando uno a veces ve, no sé, yo me acuerdo de la película ahora en este momento de Hombre de Negro, ¿no? El final de la película. Cuando la Tierra termina siendo como una canica, una bolita que va en una bolsa, en otra bolsa, en otra bolsa, en otra bolsa, en otra bolsa, y después muestra la inmensidad del universo, ¿no? Bueno, así de pequeñitos somos nosotros, esa es la verdad. Ahora, no solamente hay una pequeñez en cuanto a poder, en cuanto a cantidad de años vividos, en cuanto a las cosas que podemos hacer, también hay una cuestión espiritual. Y entonces vamos a leer, voy a pedir que lean 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, donde Pablo está ahí
refiriéndose a sí mismo, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjate que él dice, ¿no?, que él es el primero de los pecadores. Él es el primero de los pecadores. Fíjate bien, ¿no? La verdad es que si nosotros nos pudiéramos evaluar a nosotros mismos, tendríamos que reconocer que muchas veces en nuestro corazón estamos lejos de lo que Dios quiere que nosotros manifestemos o hagamos o pensemos de nosotros mismos. Esa es la verdad. Y tenemos que honestamente ir delante de la presencia de Dios para reconocer nuestra pequeñez como seres humanos y nuestra pecaminosidad como hijos de Dios. Dice que Pablo se consideraba el primero, o sea, el peor de los pecadores, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos ahí en medio de nuestra vida, quizás a veces dentro de la iglesia, ¿no?, mostrándonos como unas personas que, bueno, somos mejores que los demás. La verdad es que es así. Y no pecamos tanto como el otro, y la verdad es que nuestro corazón no está tan sucio como el del otro. Pero si somos honestos y vamos a la presencia de Dios en la, ¿cómo te podría decir?, en nuestra soledad, tenemos que reconocer que nuestro corazón muchas veces tiene una inclinación al mal con la cual luchamos todos los días. Y eso también nos va a empezar a generar la cuota de humildad que necesitamos, ¿no? Saber que delante de Dios no somos nada y saber que delante de Dios tenemos un corazón lleno de pecado. Ahora, eso es una de las razones o una de las fuentes de este recto conocimiento. La otra fuente es el conocimiento de Dios mismo. Y entonces vamos a ir cerca ahí, a donde estuvimos recién, en el Salmo 103. Si ustedes están cerca lo pueden encontrar, ¿no? Ahí mismo. Bueno, por ejemplo, dice, ¿no?, cuando llegamos al Salmo 104, ¿sí? Cuando llegamos al Salmo 104, dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y empieza a hacer toda una descripción de cómo Dios mantiene toda la creación por medio de su poder, ¿no? Cuando llegamos en el Salmo anterior, en el Salmo 103, dice el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y fíjate, dice acá, versículo 24, por ejemplo, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y después dice acá, más adelante, versículo 31, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras, él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. ¿Saben qué? Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios soberano, ¿no? Cuando va pasando, a medida que vamos creciendo en la vida cristiana, pasa que muchas veces, quizás por cosas que nos ocurren, pensamos que, bueno, Dios no es tan poderoso como lo que realmente es. O que quizás tenemos tanta confianza con Dios que lo tratamos como si fuera un amigo nuestro, ¿no? Sin ningún tipo de diferencia. La verdad es que Dios es un Dios soberano y es un Dios grandísimo que puede destruirnos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso también nos llena de humildad, porque nos damos cuenta cómo lo que somos delante de Dios, o sea, lo que somos nosotros, lo que es Dios, son fuentes que nos ayudan a poder generar ese concepto de humildad que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Ahora, en tercer lugar, otra cosa que también nos ayuda a poder generar humildad en nuestras vidas es conocer el precio con el cual fuimos salvos o fuimos comprados para ser parte de la familia de Dios. ¿Sabes? No fue un precio económico para nada. Vamos a ir a 1 Pedro capítulo 1, y ahí vamos a tener una palabra que se repite varias veces y que uno también puede estar meditando en ella, ¿no? Dice
Vamos primero al capítulo 2 de 1 Pedro. Dice, acercándonos, versículo 4, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Ahora, fíjate, 3 veces acá utiliza la palabra preciosa. Dice que es una piedra preciosa. Dice que acá, de vuelta en el versículo 6, dice que esa piedra es preciosa, que para que nosotros, los que creemos, él es precioso. O sea, es una persona que cuando vos buscás en el original esta palabra, una persona de gran estima, una persona valiosa, una persona que realmente tiene un valor por sí mismo de todo lo que es. Esa es la persona del Señor Jesús, ¿no? Ahora, hay otra palabra más que se traduce como preciosa, ¿no? Pero que todavía es más aún, es superlativo, es como diríamos preciosísima. Y esa está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosísima de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice que la sangre de Cristo es preciosísima, y aparte dice que esa sangre proviene de una persona que era sin mancha y sin contaminación, como un cordero, como los corderos que se usaban en los sacrificios en el Antiguo Testamento que hacían o que practicaban los judíos, ¿no? Ahora fíjate, una persona que es de muchísimo valor, preciosa, que ha derramado una sangre preciosísima y que además provenía de una persona sin mancha ni contaminación, o sea que no había ninguna razón para que esa persona muriera y derramara su sangre. Esa persona es la que nos rescató, dice acá, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos salvados. Nosotros, los que recién dijimos que teníamos que reconocer que éramos personas pecadoras, que éramos personas egoístas, que éramos personas que no nos importaban las cosas, que no nos importaba lo que Dios pensaba de nosotros, esas personas fueron rescatadas por una persona sin contaminación y sin mancha, que derramó una sangre preciosísima para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, cuando uno se da cuenta de lo que es y se da cuenta de lo que pagaron por uno, eso también te genera humildad. Así que cuando uno piensa en sí mismo y obtiene un recto conocimiento de sí mismo, un conocimiento verdadero, y también después tiene un conocimiento de la grandeza de Dios y de lo que Dios es y lo que Dios podría hacer con cada uno de nosotros, y después también empieza a conocer lo que se pagó por cada uno de nosotros, se da cuenta de que no queda otro camino que el camino de la humildad, porque realmente no merecíamos que el Señor Jesús muriera por nosotros. Así que si vos decís, bueno, ¿cómo puedo llegar a ser humilde? Yo lo que te animo es a que te conozcas a vos mismo y reconozcas lo que vos sos, que reconozcas cómo es Dios y que también te des cuenta de lo que Él hizo para salvarte de la ira venidera, de salvarte del momento cuando estés delante de Dios y Él te diga, bueno, ¿qué hiciste con el Señor Jesucristo? Y vos no sepas qué decir. Ese momento puede evitarse si la persona acepta a Cristo como Salvador. Dice Juan 1:12, ¿no? A todos los que le recibieron al Señor Jesús y creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Querés ser un hijo de Dios? Tenés que aceptar a Cristo como Salvador y recibirle. Y pedirle a Dios que te haga una hija suya, y entonces cuando estemos delante de Él no va a haber nada en contra nuestra, porque Cristo con su sangre preciosísima nos limpió de todo pecado. Ahora,
una vez que uno dice, bueno, ya tengo o sé cómo empezar a desarrollar la humildad dentro de mi vida, ¿cómo me tendría que manifestar yo en mi vida? ¿Cómo se manifiesta la humildad en una persona? Bueno, vamos a ver algunas cositas para ver más o menos cómo podemos evaluarnos a nosotros mismos si nuestros hechos son hechos de personas humildes o no. En primer lugar, lo sacamos de acá de la parábola, invitando a otras personas que no sean ricos, que no sean personas que te conviene invitar, ¿viste? Acá dice, en un momento, versículo 12, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes y a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez vuelvan a convidarte y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. ¿Sabes qué? La verdadera humildad se manifiesta en las personas con las cuales vos te asociás, a las personas a las cuales vos le haces un bien. ¿Viste? A veces vivimos haciéndole bien o pensando de hacerle bien a aquellas personas de las cuales podemos sacar un beneficio. Pero cuando llegamos a una persona que sabemos que no nos puede, devolver con nada, entonces a ellos no les ayudamos. Lo que dice el Señor Jesús es que para ser bienaventurado, para ser súper feliz, tenés que hacer justamente esas buenas cosas a aquellos que no te pueden recompensar. Dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan cuando está hablando en Mateo capítulo 25 y está hablando de que van a tener premios? Algunas personas delante del rey, en su reino, van a tener premios y dice, bueno, ¿por qué me daste el premio si nosotros nunca te dimos de beber, nunca te dimos de comer, nunca te cobijamos? Y él les contesta, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanitos más pequeñitos, me lo hiciste a mí. Saben, hay que recordar que Dios es un Dios de huérfanos y un Dios de viudas, un Dios de personas que están en necesidad. Y para eso está también el Hijo de Dios y la Iglesia de Dios, ¿no? Para poder ayudar a aquellas personas que están en necesidad, aquellas personas que quizás no te puedan devolver nada. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a buscar porque después nos vamos a quedar ahí un minutito, en Romanos capítulo 16, ¿no? Dice que nos tenemos que asociar con los humildes. Romanos 12, 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. ¿Con quién te estás asociando? ¿Con los humildes o solamente tenés actividades con aquellos que son ricos, que tienen un cierto nivel o que te pueden recompensar? ¿Sabes? Hay una historia que me llamó mucho la atención de un filósofo que todavía es vivo, es que tenemos en la foto acá. Él se llama Richard Bernstein. Richard Bernstein es uno de los filósofos en Estados Unidos actuales más importantes que hay en ese país. Y él cuenta que cuando tenía 7 años vivió una experiencia muy marcante en su vida. Él era caddy. El caddy es el muchacho, acá en Argentina le decimos caddy, el muchacho que lleva la bolsa de los palos de golf a la persona que está jugando al golf. Y él fue caddy de una persona que en ese momento era muy famosa, se llamaba Jackie Robinson. Jackie Robinson fue el primer beisbolista negro que jugó en las grandes ligas. Ustedes saben que en Estados Unidos, más o menos por los años 40, todavía había mucha discriminación y entonces los negros no podían jugar en las grandes ligas. Pero el 15 de abril de 1947, Jackie Robinson fue el primer negro que debutó en las grandes ligas jugando para los Brooklyn Dodgers. Ahora, a partir de ahí estuvo toda la temporada jugando y fue terrible porque al pobre Jackie lo insultaban en la cancha, lo amenazaron de muerte. Le tiraban gatos negros en la cancha, los pitchers le tiraban, los lanzadores de pelota le tiraban a propósito para pegarle en las piernas o en la cabeza, pero él soportó todo eso con mucha paciencia, y cuando terminó el año, en 1947, fue declarado el novato del año. En 1949, Jackie Robinson fue declarado el jugador más valioso de la liga.
y jugó 10 años ahí en los Dodgers, y de los 10 años, 6 veces lo llevó a la final, que ellos llaman las series mundiales. Cuando fue declarado el mejor jugador más valioso, para los que saben un poquito de béisbol, fue con un promedio de 0,342, que no es nada despreciable. Ahora, fíjate, era un tipo que cuando se encontró con Richard Weinstein de 7 años era famoso, era importante. Y estaban ellos ahí en la cancha de golf, Richard Weinstein y Jackie Robinson, y empezó a llover. Y entonces Jackie sacó el paraguas, y como Richard era chiquitito porque tenía 7 años y Jackie era de mayor estatura, fue Robinson el que tuvo el paraguas para soportar el aguacero, no tapándose él solamente, sino tapándolo también al pequeño Richard. Mientras esperaban a que la lluvia parara, Robinson sacó un chocolate del bolsillo y le ofreció un pedazo de chocolate a su pequeño Caddy que lo estaba acompañando. Richard Weinstein dice que estaba admirado porque él lo admiraba a Robinson por su capacidad atlética, por su paciencia, por todo lo que le hicieron y por todo ese tipo de grandes hechos deportivos que Jackie Robinson había hecho. Pero a partir de ahí le quedó grabado una marca de grandeza inolvidable, porque se dio cuenta que Jackie Robinson no solamente era un gran deportista, sino era una persona humilde. Qué ejemplo, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos encontramos con un humilde? Con un niño de 7 años, ¿no? Dicen algunos que uno puede saber cómo es una persona cuando trata a los animales y cómo trata a los niños, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros con eso? Primera acción, ¿con quién te asociás? En segundo lugar, otra cosa es dejarte lavarte los pies, ¿no? ¿Se acuerdan Juan capítulo 13? No lo vamos a buscar, pero ahí el Señor Jesús está con los discípulos y nadie quería lavarse los pies unos con otros. Le había correspondido a Pedro en realidad, porque no había ningún esclavo y estaban en la casa de él, parece. O era que estaba más cerca del Señor Jesús. No sé, el tema es que le tocaba a Pedro, y Pedro ni pendiente de esas cosas. Entonces el Señor Jesús dice que tomó un lebrillo y tomó una toalla y empezó a lavar los pies. Y cuando llega el Señor Jesús a Pedro, Pedro dice: ¿a mí me vas a lavar los pies? A mí no me vas a lavar los pies jamás. ¿Sabes qué? Estaba diciendo: yo no necesito que me laves los pies. ¿Sabes? Hay personas que están dentro de la obra de Dios y personas que están fuera también de la obra de Dios, caminando por la vida diciendo: yo no necesito de nadie, yo estoy bien así. La verdad es que lo que no entienden es que tienen que ser personas humildes que tarde o temprano van a necesitar la ayuda de alguien. Pero ellos están ahí y dicen: no, yo no necesito nada. Te voy a decir una cosa. Tenemos que entender que la iglesia es una comunidad, y una comunidad que se ayudan unos a otros, y que algunas veces vos vas a tener que ayudar a algunos que están en necesidad, no una necesidad material nada más, puede ser una necesidad espiritual, y que otros te van a ayudar a vos cuando no estés tan bien o estés tan cerca del Señor. Te voy a decir una cosa, Dios pone personas dentro de la iglesia también. Y esas personas que pone dentro de la iglesia son personas que tienen que velar por la vida espiritual de otros. Entonces, por eso cuando hacemos el estatuto y cuando hacemos firmar a las personas la membresía, decimos ahí que está dispuesta a poder ser pastoreada o mentoreada o ayudada por alguna de las personas que Dios puso en el liderazgo para poder cuidarles. Ahora, eso significa que la otra persona tiene que ser una persona humilde para decir: sí, necesito la ayuda de esta persona que Dios puso, ¿no? No tener la actitud de Pedro, decir: no, a mí no me laves los pies jamás, sino decir: bueno, si hay alguien que está pensando que me tiene que lavar los pies porque piensa que tengo en esos pies la suciedad del camino, que muchas veces es lo mismo que decir: bueno, la suciedad del mundo que se nos pega y necesita que nos limpie, tenemos que aceptarlo con humildad. Ahora, en tercer lugar, dice que hay otro versículo ahí,
que dice Filipenses 2.3, que también coincide con este de Romanos 12.16. Dice acá cuando termina Romanos 12.16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabes? Tercer manera de demostrar la humildad es cediendo tus derechos. Dice acá, versículo 3 de Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes veis con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, cediendo los derechos. ¿Sabes? Si consideramos a los otros superiores a nosotros mismos, estoy seguro que se acaban muchísimos de los conflictos que muchas veces tenemos en la familia, en la misma iglesia o en el trabajo, pero eso lo tiene que demostrar una persona que es humilde. ¿Sabes? Muchas veces somos como una vez una ilustración escuché, ¿no? De que había una ciudad en el oriente donde había habido un accidente. Ahora, este accidente fue muy particular porque fíjate, este accidente lo produjo un carro de bomberos, lo produjo una ambulancia, lo produjo un tranvía que tenía derecho de paso, como por ejemplo acá tienen los Metrobús, y también la policía. ¿Qué pasó? En una esquina los 4 chocaron. ¿Sabes por qué chocaron? Porque cada uno de ellos pensaron que tenía la prioridad de paso y tenían el derecho de pasar, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros estamos en nuestras vidas pensando que tenemos derecho, y como tenemos derecho no se los vamos a poder exceder. ¿Sabes qué es eso? Eso es una muestra de falta de humildad. Cuando uno se da cuenta que es una persona humilde y que tiene algo que realmente no merece, es cuando cede el derecho. Y entonces dice acá que se evitan las contiendas y las vanaglorias, porque cada uno estima como superior a los otros mismos. En último lugar, dice la cuarta manera de mostrar humildad es escuchando el consejo, ¿no? Y acá volvemos al versículo también de Romanos 12, ¿no? No seamos sabios en nuestra opinión, ¿sí? Tenemos que, dice Proverbios acá, Proverbios capítulo 19, ¿no? Que tenemos que escuchar el consejo. Bueno, muchas veces se nos acercan personas, nos hablan, nos dicen, a veces personas no se nos acercan y no dicen nada porque como ya tomaste una decisión, entonces ¿para qué? Yo normalmente no me acerco a aconsejar a una persona que ya tomó la decisión. Si ya la tomó, no me preguntó nada, ¿para qué le voy a decir mi opinión? ¿No? Algunas veces se la digo, pero muchas veces no. Dice Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo, recibe la corrección. ¿Sabes? Estamos rodeados de mucha gente que lo que menos le quiere es recibir corrección, ¿no? Cuando le decís una corrección o le decís algo, enseguida se ponen mal. Ahora, esa es falta de humildad. Cuando uno es humilde, dice acá, que escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que vamos a ser sabios en nuestra vejez. ¿Sabes? Cuando una persona es humilde, se llena de frutos. Si yo quisiera que, antes de seguir, podamos ver este video que tiene que ver con una explicación que tiene que ver con el trigo y la cizaña. Gracias a Dios, estoy en Portland, Oregon, en un campo de trigo. En un momento antes de recolectarse, el trigo está maduro. Y fíjense qué curioso que el Señor dijo que cuando el grano de trigo estaba maduro, se manifestaba la cizaña. Usted me dirá, pero ¿y cómo distinguir el trigo de la cizaña? Si usted nota, todas las espigas que tienen fruto, ellas se agachan. Y con la brisa, cuando hay brisa, alaban. El cristiano verdadero aprende a humillarse, el que tiene fruto. Pero el que no tiene fruto es como la cizaña, que aparenta tener fruto y quiero que la conozcan. Aquí hay dos. Noten que ella no se inclina, sino ella está para adentro. Y la verdad es que aunque aparente tener fruto, es bofo. No tiene nadie. Al no tener peso, ella está siempre erguida, orgullosa, haciendo creer que es más. Mientras los otros que verdaderamente tienen fruto se humillan y aprenden a alabar a Dios. La cizaña está claramente aquí marcada. Y fíjense que si se comiera la cizaña, produce un dolor de estómago. Y si se comiera mucho, diarrea.
o vómitos, o hasta la persona puede morir. Qué terrible la cizaña que se mete entre el trigo, pero a la hora que el trigo está maduro es cuando se manifiesta la cizaña. Quizás tú dirás, pero ahora que todo está bien, ¿por qué resultó la cizaña? Porque Jesús dijo que la cizaña se manifestaría cuando el trigo estuviera maduro. Pero al final no nos toca a nosotros cortarla. El mismo Señor dice que mandará ángeles a cortarla y a quemarla en manojos. Pero qué lindo que tú y yo aprendamos a ser como esta espiga que tiene fruto y aprendió a doblarse en adoración y alabanza a nuestro Dios. Así que en el nombre de Jesús, a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesús. Bueno, esto es claro, ¿no? Lo que nos decía este pastor. Dice, si somos humildes, vamos a terminar llenos de fruto, alabando a Dios. Ojalá que este ejemplo pueda animarnos a cada uno de nosotros a poder ser personas que podemos terminar llenos de fruto. Si mostramos esa humildad, conociéndonos a nosotros mismos, conociéndonos a Dios y conociéndonos el precio que se pagó por nosotros, que era totalmente injusto. Vamos a orar y vamos a terminar. Dios, te damos gracias por este tiempo de la palabra de Dios. Te pedimos que tú puedas obrar en nuestras vidas, haciéndonos más humildes cada vez para poder manifestar tu carácter en nuestras vidas, poder ser de bendición a otras personas y podamos adornar también ese mensaje de las buenas nuevas del Señor Jesús. Señor, una vez más te agradecemos por este tiempo que nos has regalado, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de poder compartir unos con otros y también de escuchar tu palabra. Señor, ahora te rogamos por esta semana que comienza para que también nos bendigas y nos cuides en este tiempo tan especial de pandemia, que tu mano de protección esté sobre cada uno de nosotros como hasta ahora, por lo cual te agradecemos. Señor, gracias una vez más, lo dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias Claudio por este tiempo de la palabra de Dios. Ahora tenemos el tiempo de los avisos. Recuerden que los miércoles a las 7:30 hay células que se están reuniendo para tener su tiempo de oración, de comunión, pedidos. Los miércoles también a las 7:30 tenemos el club bíblico de Palomar, así que si conoces a un chico entre 12 y 19 años, podés mandarme un mensaje a mí, o a Matías, a Antonella, a Belén, a Leo. Nos vamos a estar comunicando con él y va a poder ser parte de las reuniones por Zoom. Y tenemos también el sábado, tenemos jóvenes mayores. Vamos a tener seguramente un invitado especial, así que anda agendando sábado 7 de la tarde. Guardate ese lugar para poder tener también una reunión de Zoom y divertirnos con todos los chicos de la iglesia de Palomar, los jóvenes. Y el domingo vamos a tener nuevamente el culto a las 18 horas. Vamos a seguir con el tema de las parábolas. No te olvides de la aplicación, se siguen subiendo devocionales de parte de Andrés. Hay devocionales para las mujeres también que se están subiendo nuevos. Así que bueno, ya terminado. Recuerden que vamos a seguir unos minutitos más con una música de fondo y comentando ahí en el video, hablando. Y ya después vamos a orar y terminamos la reunión, ¿sí? Oremos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos que podamos aplicarla en nuestras vidas en esta semana, en cuanto también a la humildad, ser humildes y amar a nuestro prójimo, Padre. Te rogamos que nos puedas acompañar en esta semana, en nombre de Cristo Jesús. Amén.